Ahora sí, estamos con Gerardo Gómez Coronado, que es el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Gerardo Gómez Coronado, ¿cómo le va? Los saluda Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer charlar con ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, para empezar, a ver, la semana pasada se dijo que en la República Argentina había 5% de pobres y cerca del 2% de indigentes. Y lo curioso de esto es que en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, los datos son otros, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, primero me parece que no resiste el menor análisis ni desde el punto de vista ni estadístico, ni de percepción de la realidad, ni del 5%, ni las comparaciones que vinieron de forma subsiguiente comparándonos con un país europeo. Pero efectivamente, digamos, más allá de que el INDEC no esté sacando datos actualizados sobre índice de pobreza, índice de marginalidad, etc. Sí, organismos del distrito, como son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, o casos como organismos como el nuestro, que somos organismos no estatales, pero de consultoría, que venimos haciendo relevamientos y obviamente que no percibimos eso. Seguramente usted me está entrevistando por el informe que hemos difundido, que hemos hecho en conjunto con el Observatorio para la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que lo hemos hecho en la región metropolitana. Y bueno, de este estudio nos surge que hay un 22,4% de los hogares donde no tienen sus necesidades básicas satisfechas, ¿no? Estamos hablando de ese 22% que es pobre o indigente. Bueno, estamos hablando, este estudio que hemos realizado con la UCA, no intentábamos medir ni la pobreza ni la indigencia, sino algo mucho más sencillo, totalmente relacionado, que es cuántos son las personas, los hogares, que no tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Y esto es interesante porque, en realidad, para medir la pobreza, realmente lo que se tiene en cuenta es esto. Si me permite avanzar, porque acá hay una cuestión que el INDEC no medía cuando daba cifras, y en el gobierno cuando hablan del famoso 5%, que en algún momento tendrán que develar de dónde lo sacan, no lo están midiendo. Ellos para los índices de pobreza no toman en cuenta muchos factores que tendrían que tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Porque el problema de la alimentación, es verdad que Argentina, dentro de todo nacional, tiene índices de alimentarios bastante positivos, ¿no? Especialmente comparados con países africanos, países de América Central, etcétera. Ahora, para los índices de pobreza, que eso sí lo tiene en cuenta, por ejemplo, cualquier otro país desarrollado, también se tiene que tener en cuenta cuánto se gasta en salud, cuánto se gasta en acceso a la vivienda, cuánto se gasta en otro tipo de ofertas que para el ser humano hoy por hoy, en este siglo, son indispensables. Sí. Por eso que en el informe que se elaboró en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social, se tuvieron en cuenta, por ejemplo, lo que es, por un lado, la inseguridad alimentaria, que nosotros percibimos que el 12% de los hogares de la región metropolitana tienen inseguridad alimentaria, ¿tá? Que es uno de los conceptos. Pero a su vez el 37% de la población no tiene cobertura médica. Y dentro del área metropolitana, quienes se ven más afectados son los que viven en el segundo cordón del área metropolitana, porque al no tener cobertura médica tienen que acudir a los hospitales públicos que muchas veces o no existen o no cumplen el rol que tienen que cumplir. Y dentro de la ciudad de Buenos Aires, que usted me preguntaba, el 22% de los vecinos viven en barrios de clase bajo precarios, ¿no? Este es un eufemismo para decir que en general son casi todos de emergencia o barrios precarizados. Por su parte, en el Gran Buenos Aires son el 77% de los habitantes que viven o en villas o en barrios de clase baja.
Ahora, cuando usted analiza estos datos, ¿no? Pone sobre la mesa 22% de hogares no satisfechos sus necesidades básicas, 12% que experimenta inseguridad alimentaria, después que el 22% vive en barrios precarios. ¿Esto a quién le corresponde? ¿Cuál es la responsabilidad política? ¿Nacional, de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿a quién hay que caerle como para decir, che, no están laburando bien y falta trabajar en esto? Mire, en cuanto a las necesidades básicas y a la cobertura médica, hay una responsabilidad primaria del gobierno, indudablemente. Obviamente que los gobiernos de distrito, los gobiernos provinciales o la ciudad autónoma de Buenos Aires, también tienen que tener una red de cobertura social para atender a esta población, pero la responsabilidad primaria es del gobierno nacional. En cuanto a la vivienda, ahí sí, desde nuestro punto de vista, hay una responsabilidad primaria, por el contrario, de los gobiernos provinciales o de la ciudad autónoma. De hecho, entendemos que, y esta es una de las recomendaciones del informe del Consejo Económico y Social, que la ciudad de Buenos Aires tiene que invertir y dar mayor impulso a su política de vivienda, porque indudablemente se han destinado grandes porciones del presupuesto a atender otras necesidades importantes, como es el envejecimiento del espacio público, etcétera, pero el presupuesto para la vivienda ha sido muy relegado. Lo mismo que los créditos para sectores sociales bajos. Uh-huh. Ahora, la última pregunta para ir redondeando, con respecto al premio que distinguió la FAO a Cristina Fernández de Kirchner por que Argentina está muy cerca del hambre cero. Nosotros esto lo hablamos con Juan Carr, titular de Red Solidaria, en 2 oportunidades. ¿Ustedes coinciden que Argentina está cerca del hambre cero, o al menos en la ciudad de Buenos Aires cerca del hambre cero? Bueno, el informe que nosotros hemos presentado indica que hay un 12% de la población de la región metropolitana que tiene inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria no necesariamente significa que estén padeciendo hambre, ¿correcto? Que se van a morir de hambre. Ahora, perfectamente los chicos de estas familias pueden tener deficiencias en su salud, en su crecimiento e inclusive en su poder cognitivo, como está comprobado. No es necesario morirse de hambre para que a una persona le afecte el no acceso a los alimentos necesarios, o a los valores nutritivos que tendría que tener cualquier persona en su etapa de crecimiento. Indudablemente hay que ver con quién nos está comparando la FAO, pero indudablemente que desde nuestro punto de vista Argentina no está mereciendo un premio en ese sentido. Perfecto. Gerardo, Tomás Ocampo le habla del archivo. Como última pregunta, a mí me llama la atención y hago la comparación entre la crítica que se les hace a las consultoras privadas o a los estudios privados por la falta de instrumentos para medir. En su caso, yo obviamente no lo quiero acusar de esto, pero en su caso, ¿qué instrumentos tienen o con qué poblaciones trabajan a la hora de llegar a los índices y elaborar todo un informe, por supuesto? Bueno, este informe en particular, le digo algunos datos técnicos, lo hemos hecho esta muestra se hizo sobre 5.169 hogares que a su vez integran a 18.115 personas. Y abarcamos un periodo de 3 años para realizarlo, desde el periodo 2010 al 2013. Con lo cual, esto, obviamente, este sistema metodológico, y en la parte de relevamiento lo realizó el Observatorio de la Deuda Social de la UNA. A su vez, la parte de elaboración e informe para recomendaciones es la que hicimos desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Como ustedes podrán saber, o los oyentes quizás no lo sepan, es un organismo que integran tanto los sindicatos como las cámaras empresariales, como las universidades públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y el sector de pastoral social de la que a su vez a cada una de estas organizaciones aportan sus cuadros técnicos para la elaboración de informes. Perfecto, se lo comentaba porque la diferencia... La parte de diagnóstico lo hizo el Observatorio de la Deuda Social y la parte propositiva lo hicimos desde el Consejo. Y con esta, obviamente, entrevistar 5.169 hogares no es una tarea sencilla.
Pero, a ver, si lo podemos hacer desde una organización como la nuestra, desde el Estado bien podría hacerse un relevamiento igual o mucho más. Exactamente, esa es lo que iba con la pregunta, ¿no? Que el Estado tiene el aparato para desarrollar todo tipo de es una cuestión, es una decisión política de si se encara o no, de querer saber dónde se está parado. Exactamente. Y a veces me parece que algunos funcionarios prefieren no saber dónde están parados para poder hacer lo que están haciendo. Gerardo Gómez Coronado, le queremos agradecer por darnos este contacto. No, por interés. Bueno, ya escuchamos al secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Gómez Coronado, hablando sobre la problemática en la ciudad, ¿no? La pobreza, la situación, la accesibilidad a los alimentos, ¿no? A ver, vamos a repetir los datos para que quede bien claro. 22% de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires viven en barrios precarios, ¿sí? Después tenemos el 22,4% de los hogares no satisfacen sus necesidades básicas, mientras que el 12% experimenta inseguridad alimentaria. Tomando como población 5.000 hogares y 18.000 personas aproximadamente. Así que muy interesante como para contrastar con los datos brindados por Cristina y el INDEC, ¿no? Exactamente. A nivel nacional, que se había dicho del 5%, y la polémica que desató en base a eso. Escuchá todas las voces en el archivo de los medios.